Honduras elimina a la selección de Panamá en tanda de penales en los cuartos de final de la Copa Oro. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Eliezer Mendoza, bienvenidos a un video más de Deporte Central. En esta ocasión vamos a estar analizando lo que fue el partido entre la Selección Nacional de Honduras y la Selección Nacional de Panamá. ¿Qué fue lo que hizo bien Honduras? ¿Qué fue lo que hizo mal Honduras? Aquí lo vamos a ver, así que ponete cómodo porque aquí te cuento todos los detalles. Muy bien, Honduras pues supera a la selección panameña en tanda de penales en los cuartos de final. ¿Qué les puedo decir? Un partido donde dominó la selección panameña en gran parte del partido, pero al final le faltó algo, le faltó un condimento. Se había especulado mucho para este partido, se había hablado bastante, al menos por la prensa panameña, y a lo que yo me refiero como un pequeño cúmulo, un pequeño círculo de fanáticos, de periodistas, pseudo periodistas panameños, donde sin cansancio buscaron y se burlaban de la selección nacional de Honduras. Así es, señores, la peor selección nacional de Honduras le gana a la mejor selección de Panamá en su prime. ¿Qué les puedo decir? Fútbol champán, señores. Celebramos por acá la victoria de Honduras en tanda de penales en los 90 minutos, pues se fueron en empate 1-1. A ver, tenemos aquí varias notas, vamos a hablar algunas cosas, vamos a ver lo que dijo Reinaldo Rueda, contra quién le toca a Honduras enfrentarse en semifinales, también lo vamos a ver, y cómo se llevó el partido entre la selección nacional de Honduras y la selección nacional de Panamá. Arrancaba el partido, también tenemos las estadísticas del encuentro, entonces ya vamos a ver todo eso. A ver, empezamos con el Honduras. A ver, Ismael Díaz hace el 1-0 al minuto 45. Pero antes de eso ya había habido demasiadas oportunidades de la selección de Panamá. El penal se lo acepto, es claro. Se equivoca ahí Edwin Rodríguez en la pérdida de balón, se caía, resbalaba, le entrega el balón al jugador panameño, después agarra de él dentro del área y finalmente el penal a favor de Panamá. Pero desde el minuto 1 Panamá estuvo encima de la selección de Honduras. Prácticamente habían pasado como 2-3 minutos y ya habían 3 tiros de esquina a favor de Panamá, dos remates a puerta. Y el hombre héroe, el hombre del partido, definitivamente se lo vamos a dejar a Edric Mengíbar, quien cayó bocas a diestra y siniestra. Sacó todo lo que tenía que sacar. Fue importante cuando tuvo que serlo. Se vistió de la selección nacional de Honduras y finalmente pues Edric Mengíbar hace un partido espectacular, a la altura como tenía que ser. Pero bueno, no todo fue bueno para la selección nacional de Honduras, porque fue la selección de Panamá la que propuso, la que condujo el fútbol en el primer tiempo, todo el primer tiempo. Prácticamente las estadísticas del partido son así, son 14 remates de Panamá contra 10 de Honduras, 6 remates a puerta, 3 para Honduras, 69% de posesión de Panamá contra un 31% de posesión de Honduras. Y me parece que en el primer tiempo la posesión de balón estaba 70-30 a favor de la selección de Panamá. A ver, 12 faltas para Panamá, 13 para Honduras, ahí bastante igualado la verdad. 2 tarjetas amarillas para ambos equipos. Pero lo que le decía, 13 tiros de esquina para Panamá, 5 tiros de esquina para Honduras. Tantas oportunidades que tuvo ahí la selección de Panamá para marcar, las tuvo, pero encontró un muro en el arco. Edric Mengíbar, señores, señor portero, quien se lavó la cara después de lo que hizo contra la selección
de Curazao. A ver, el gol del empate fue al 82 gracias a Anthony el Choco Lozano. Previo había un remate, de uno de los recién ingresados, Carlitos Pineda, quien aprovechó el balón en el área para mantener con vida a Honduras y forzar los penales en este encuentro. Muchos dicen que si el partido seguía, Panamá se lo llevaba, pero para mí Honduras tuvo mejor recambio en el segundo tiempo, tuvo buenas y mejores oportunidades que la selección de Panamá, aprovechando los espacios que estaba dejando la selección de Panamá. Honduras empezó a mejorar mucho con el ingreso del Choco Lozano, con el ingreso de Palma, con el ingreso de Pineda. Hizo lo que pudo Benguche, hizo lo que pudo Kioto, no dio resultados al inicio, pero hizo un muy buen recambio, de una lectura de juego Reinaldo Rueda muy pero muy impresionante. A ver, le preguntaron a Rueda en conferencia de prensa ya después del partido que qué pasó en el vestuario a medio tiempo para que el equipo cambiara tanto en la segunda parte, y eso es lo que dijo Reinaldo Rueda. No nos confrontamos respecto a lo que había hecho en hasta ese momento, porque Rueda decide sacar a Edwin Rodríguez, quien fue el que cometió el error. Lo saca rápidamente. Bueno, tuvo que haber algo ahí, alguna regañada tuvo que haber por parte de Reinaldo Rueda, porque Honduras estaba perdiendo de manera muy tonta el balón, la verdad, poca precisión en los pases, se daba bastante en el primer tiempo. Entonces recompone Rueda, hace dos cambios primeramente, con el Choco Lozano y con el ingreso de Pineda, y recompone esa zona. Sigue diciendo, conscientes de que podíamos dar más, se hicieron ajustes desde el punto de vista táctico, buscando esa reacción. En todos los partidos los hombres que han entrado de relevo han dado muy buena respuesta, y eso sí hay que dárselo a Reinaldo Rueda, porque así fue, y fue muy positivo oxigenar el frente del ataque con Dixon Ramírez y con el Choco Lozano, que fueron los primeros dos cambios, y ahí estuvieron buscando mayor profundidad en lo que habíamos logrado hacer. Creo que no estábamos en el mejor momento para cerrar el primer tiempo, concuerdo con Rueda y lo que dijo, pero rompimos esa situación desafortunada con el exceso de confianza en la salida y provocamos la situación del penal. Hubo de todo, menciona Reinaldo Rueda, no hubo confrontaciones, pero sí un compromiso de jugar mejor la segunda mitad, conscientes de lo que podíamos lograrlo. Yo sí me imagino a Reinaldo Rueda pues regañando de alguna forma a los seleccionados, de la forma en cómo perdía el balón la selección nacional de Honduras. Algo tuvo que haber pasado ahí con Edwin Rodríguez, esperemos que esté todo bien, que no es el mejor momento de Edwin Rodríguez. Recordemos que venía saliendo de una lesión con el Olimpia y llegó a la titularidad con la selección nacional de Honduras después de esa, incluso se jugó la final del fútbol hondureño Edwin Rodríguez, pero le faltaba algo, le faltaba mayor continuidad, y con la selección nacional de Honduras ya es otra cosa, la verdad. Entonces no es lo mismo. A ver, se dio mucho, ¿no? La tanda de penales, que primero, a ver, empieza Fidel Escobar, lo patea, gol. Después Luis Palma también como killer, como crack, como mastodonte, también empata. Ismael Díaz hace lo suyo, que en el primer penal estuvo cerca Mengíbar de sacarlo. Después Kervin Arriaga haría el 2-2. Después falla Aníbal Godoy, lo pierde Aníbal Godoy. Después Joseph Rosales tuvo que repetir el penal porque el Mosquera se había adelantado, y eso lo revisó el VAR, rectificó bien, muy bien ahí. Se lo felicito, ahí rectificó bien el VAR y lo repetía, y Joseph Rosales marcaba el 3-2 y nos poníamos en ventaja. Carlos Harvey hacía el 3-3, después Denil Maldonado hacía el 4-3, Eric Davis hacía el 4-4,
fallaba lastimosamente Anthony el Choco Lozano y nos quedábamos 4-4. Pero Eduardo Guerrero la manda a la órbita, la manda arriba para darle la oportunidad a Honduras de que con este gol Carlitos Pineda pudiese darnos el pase a las semifinales de la Copa Oro. Y finalmente así fue. Carlitos Pineda hace el 5-4 del partido. Honduras elimina a Panamá. Todos sonrientes, todos contentos. Las cosas donde tienen que ser. Había mucho, pero mucho ruido, como lo vengo diciendo, en cuanto al periodismo panameño, ese pequeño cúmulo en esos aficionados sesgados donde no han visto el trabajo que ha hecho la selección nacional de Honduras, y venía Panamá de arrasar con todo en la fase de grupos, mientras que veían una selección nacional de Honduras débil, con poca fuerza, perdiendo 6-0 ante Panamá, perdón, ante Canadá, después ganándole de una forma irrelevante a la selección de El Salvador, y después con lo que le costó ganarle también a la selección de Curazao. A ver, Honduras se va a enfrentar a la selección mexicana en las semifinales de la Copa Oro este próximo miércoles 2 de julio a las 8 de la noche. Miércoles 2 de julio a las 8 de la noche se va a estar enfrentando México contra Honduras en las semifinales. Parece ser un muy buen encuentro. México, que viene de ganarle 2-0 a Arabia Saudita con goles de Alexis Vega al 49 y con autogol de Madú, con gol en contra para hacer el 2-0, que con eso termina de ganar la selección de México. Pero déjeme decirle que sí le costó. Muchos de los mexicanos pues no les gusta cómo ha estado yendo el fútbol en México. Pero bueno, muchachos, esperamos que les haya gustado muchísimo el video. Mi nombre es Eliezer Mendoza. Este video simplemente lo quise hacer así de simple, sin imágenes, sin nada, solo con música de fondo. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Eliezer Mendoza y nos vemos en otra ocasión. Un fuerte abrazo y chao, gente. Bye.